Hola y una enorme bienvenida a este nuevo análisis. Hoy vamos a explorar una idea que es absolutamente fascinante basada en un profundo análisis histórico y sociológico. O sea, generalmente pensamos en el Estado como un edificio gris, un montón de trámites o un pedazo de papel con leyes. Pero en realidad, la mejor forma de entenderlo es imaginándolo como un organismo vivo, literalmente. Un organismo que respira, que se adapta, que a veces crece muchísimo, otras veces se achica y que se transforma todo el tiempo para intentar resolver obstáculos económicos y demográficos que son gigantescos. Es en el fondo una historia de pura supervivencia. Bueno, veamos rapidito nuestra hoja de ruta para entender cómo mutó este organismo. Vamos a recorrer 5 grandes paradigmas. Primero, la formación del Estado. Segundo, el Estado liberal. Tercero, el Estado de bienestar. Cuarto, el Estado neoliberal. Y finalmente, los desafíos enormes que trae la globalización en el nuevo siglo. Arrancamos con la primera etapa, la formación del Estado argentino. Antes de que un país pueda dictar leyes, cobrar impuestos o hacer cualquier cosa, tiene que existir como una autoridad indiscutida, ¿no? Y eso nos lleva a esta pregunta fundamental. Para que un Estado deje de ser solo una linda idea en un papel, el sociólogo Oscar Oslak define un concepto brillante llamado estatidad. O sea, no alcanza con gritar la independencia, hay que construir la dominación en el territorio. Entonces, el punto crucial acá es que el Estado argentino tuvo que construir físicamente 4 cosas para sobrevivir. Primero, el reconocimiento externo, básicamente que otros países digan, ok, respetamos tus fronteras. Segundo, el monopolio de la fuerza. No podía haber ejércitos provinciales haciendo lo que querían. Tercero, la capacidad de recaudar impuestos de manera estable. Y cuarto, forjar una identidad nacional, para que todos se sintieran parte de un mismo equipo a través de símbolos patrios. Y todo esto comenzó a tomar forma real a partir de 1862, bajo el famoso lema de orden y progreso. Para que el gobierno central creciera, tuvo que hacer lo que Oslak llama una expropiación social. Suena fuerte, pero básicamente significa que el Estado Nacional le quitó poderes que antes tenían las provincias o la Iglesia Católica. Se unificó el ejército, se crearon las leyes nacionales y el Estado pasó a manejar cosas como el registro civil y los matrimonios. Ahí es cuando realmente marca su autoridad. Pasamos a la segunda gran mutación, el Estado liberal y la inmigración. Una vez que este organismo logró consolidar su poder interno, allá por 1880, tuvo que meterse de lleno en el mercado global. Pero había un problema logístico inmenso, sobraba tierra y faltaba gente para trabajarla. Así nace el Estado liberal, que duró hasta 1930. Durante la presidencia de Julio Arroca, bajo la idea de paz y administración, se terminaron las guerras civiles y el país se insertó en el mundo vendiendo materias primas. Fue una etapa de un crecimiento económico espectacular, aunque hay que decir que la participación política estuvo muy restringida para la mayoría de la gente, al menos hasta la reforma electoral de 1912. Y a ver, presten atención a este número porque es verdaderamente asombroso. Para el año 1914, el 30% de toda la población que vivía en Argentina había nacido en el extranjero. Para poner esto en perspectiva, esta tasa era más del doble que la de Estados Unidos en esa misma época. Fue una transformación demográfica total y en un tiempo récord. Ahora, lo que es súper interesante de todo esto es el choque entre lo que se planeó y lo que realmente pasó. La élite dirigente había armado todo un plan para atraer inmigrantes del norte de Europa. Ellos pensaban que esta gente iba a traer los hábitos capitalistas que el país necesitaba para progresar. Pero, en la práctica, ese proyecto demográfico fracasó. La ola masiva de inmigrantes que realmente llegó venía de las zonas más atrasadas económicamente del sur de Europa. Si miramos los números recopilados por el sociólogo Juan Carlos Torre, la foto queda clarísima. Un abrumador 47% de los inmigrantes venía de Italia y un 32% de España. Imagínense el impacto de esto. Cambió por completo el idioma, las costumbres, las comidas. Fue un experimento social gigantesco que se concentró sobre todo en Buenos Aires y la región del litoral. Un detalle clave es que, en ese momento, a estos inmigrantes se los veía como aves de paso. La inmensa mayoría eran hombres jóvenes que venían a hacer una diferencia económica rápida y volverse a sus pueblos. Estaban tan conectados con sus propias colectividades que, la verdad, ignoraban bastante a las instituciones del Estado Nacional. Es una locura pensar que para 1914, apenas un 1.4% de los extranjeros había decidido hacerse ciudadano argentino. Llegamos así a nuestra tercera parada, el Estado de bienestar.
El mundo entró en pánico con la crisis de 1929 y quedó clarísimo que Argentina ya no podía depender solamente de vender vacas y trigo al exterior. El organismo tuvo que mutar de nuevo para sobrevivir, y ahí nace el estado de bienestar. A partir de 1930 se cambia el modelo agroexportador por uno de industrialización por sustitución de importaciones. En palabras simples, empezar a fabricar en casa lo que antes se compraba fuera. El estado creció muchísimo, empezó a intervenir directamente en la economía y tomó el control de los servicios públicos. Este modelo social se consolidó definitivamente en la década de 1940 durante el gobierno peronista. Los textos que analizamos muestran cómo el Estado integró a los trabajadores al sistema político y amplió los derechos sociales a una escala nunca vista. Se le dio reconocimiento a los sindicatos y aparecieron beneficios universales como las jubilaciones y el aguinaldo. Fue un cambio de reglas absoluto que transformó la vida de la clase trabajadora. Lo que nos trae a la cuarta transformación, el Estado neoliberal. Hacia mediados de los 70, el modelo de bienestar entra en una crisis profunda por tensiones económicas, y el gobierno militar de 1976 inicia un cambio de paradigma brutal con la idea de achicar al Estado. Y esto ilustra de manera brillante un cambio de 180 grados. Pasamos de un modelo donde el Estado era el gran protagonista que garantizaba derechos y servicios a un modelo neoliberal donde el mercado es el rey. Esto explotó en los años 90 con una reducción extrema de las funciones del Estado, la desregulación de la economía y la privatización de casi todas las empresas públicas. Para entender el impacto real de estas políticas, miremos los datos de concentración de la riqueza. En 1991, los sectores de mayores ingresos concentraban el 35,3% de la riqueza total, pero para el año 2000 esa cifra se había disparado al 40,3%. Para que se den una idea, los que más tenían ganaban 38 veces más que los sectores más vulnerables. Toda esta desigualdad, sumada a un desempleo récord, fue la olla a presión que terminó en el colapso social de diciembre de 2001. Si armamos el rompecabezas completo, vemos las 4 vidas de este organismo. Nace y se abre al mundo en 1880 con el Estado liberal. Se vuelve protector e industrial en 1930 con el Estado de bienestar. Se achica drásticamente en 1976 con el Estado neoliberal hasta llegar a una nueva reconfiguración obligada en 2003. 4 adaptaciones masivas frente a crisis históricas. Y así llegamos a nuestra última sección, globalización y el nuevo siglo. Ya metidos en nuestra era, autores como Arturo Fernández y Daniel García Delgado nos plantean un escenario súper complejo. Después de la crisis institucional de 2001, quedó claro que dejar todo en manos del mercado generaba demasiada exclusión. Por eso, a partir de 2003, vemos lo que estos autores llaman el retorno del Estado, un intento de recuperar esa autonomía que se había perdido en los 90, asumiendo un rol más activo para que el crecimiento económico se distribuya de forma más equitativa. Pero, y acá está el gran dilema actual, el Estado hoy sufre una doble erosión. Según García Delgado, hay una erosión desde arriba, causada por el poder aplastante de las finanzas transnacionales y los organismos internacionales que imponen las reglas. Y al mismo tiempo, hay una erosión desde abajo, donde vemos una sociedad más fragmentada y una pérdida de identidad frente a la cultura del consumo global. Básicamente, la economía moderna se mueve por flujos invisibles que limitan muchísimo la soberanía de cualquier país. Hay una frase de Arturo Fernández que da en el clavo y resume esto a la perfección. Él explica que, sin importar cuánto intente recuperarse por dentro, el Estado-nación actual ha perdido una autonomía gigante frente a estas fuerzas mundiales. Hoy, el dinero, la información y las decisiones económicas cruzan fronteras a la velocidad de la luz, y las instituciones nacionales muchas veces se quedan sin herramientas para regularlos. Entonces, sabiendo que el Estado es este organismo vivo que ya supo mutar en 1862, en 1880, en los 30 y en los 90, la pregunta que nos queda resonando es, ¿cuál va a ser su próxima gran evolución? ¿Cómo va a ser este sistema para proteger a la sociedad y mantener su identidad en un mundo gobernado por mercados sin fronteras? Es un rompecabezas tremendo que sin duda nos deja con muchísimas ganas de seguir profundizando. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación.